Ya está aquí con nosotros nuestra primera invitada de la semana. Uruguay está enfrentando un nuevo ciclo de inversión en infraestructura y que genera algunas tensiones acerca de decidir, bueno, para dónde hay que hacer esa inversión. La caminería rural, por ejemplo, sigue siendo un reclamo urgente de los productores. El dragado del puerto podría demorarse un poco. El ferrocarril busca expandirse y por ahí quien dice que no podamos salir de fronteras en nuestro ferrocarril. Son todos desafíos que se está planteando el nuevo gobierno. Veremos cómo se van resolviendo. Para conocer los planes, las futuras ejecuciones y las tensiones presupuestales que naturalmente existen cuando hay recursos limitados, recibimos a la ministra Lucía Echeverri. Es un gusto que estés acá. Al contrario, un gusto para mí, gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar por lo último. Si bien el sapo lo decía, hace décadas que se habla y la consigna "el que rompe paga" está sobre la mesa. ¿El que rompe está pagando en Uruguay? Bueno, es parte de las cuestiones que se están intercambiando y estamos haciendo un desarrollo, digamos, respecto de lo que significaría eso, ¿no? Que es más que el que paga rompe, es el pago por uso, que es un concepto distinto, ¿no? Que busca obviamente una distribución de las cargas respecto del mantenimiento de la infraestructura con mucho más equidad, digamos, ¿no? No es lo mismo pensar en un vehículo particular que en la realidad de la producción y del transporte de carga hoy por hoy en el país. Que se ha multiplicado además, Es enorme. exponencialmente. De los 2000 que teníamos unos 8 millones de toneladas al año, hoy tenemos 40 millones de toneladas al año, ¿verdad? Y una expansión en todo el territorio de distintos tipos de producción, que además algunas tienen un uso mucho más intenso e intensivo que otras cargas. Obviamente hay que empezar a analizar eso, pero también es cierto que esto va de la mano de poder decir cuánto más vamos a invertir en el desarrollo de carreteras o vamos también a apostar a otros modos de transporte, como lo es el ferrocarril, que también mejora la competitividad del transporte de carga, pero que además no tiene que competir con los otros modos, sino que tiene que complementarse. Por eso esto de la multimodalidad, que es a donde queremos nosotros dirigirnos, ¿verdad? Y de hecho, el plan de inversiones y nuestro plan quinquenal, en términos programáticos, incorpora justamente esa dirección. El desarrollo del ferrocarril en aquellas zonas donde hay demanda actual y va a haber una demanda futura muy importante para que alimente el ferrocarril y el ferrocarril conecte con los puertos, ¿verdad? Y eso es lo que va a permitir una inversión sostenible, porque eso es fundamental, de lo contrario es gastar, que se arregle el que venga, pero además que tenga un impacto en la economía en forma directa. Ahí el financiamiento es un tema clave, ¿no? Porque vos podés sacar carga de las carreteras y llevarla de los trenes, pero igual vas a tener carga en las carreteras. En su momento, bueno, los peajes eran una forma, por Sí. ejemplo, de financiamiento, pero me imagino que será marginal a esta altura del partido. Tal cual. Es Y importante, pero no en la escala en la que no, estamos. claro. Y entonces, Lucio Cáceres, por ejemplo, un ex Sí, ministro sí. de Transporte, planteaba históricamente, bueno, hay que darle el uso que se le dio originalmente al impuesto al combustible. Es decir, hoy día se licúa en rentas generales y genera cientos de millones de dólares. ¿Hay una chance por ahí de redireccionar algunos impuestos específicos para el financiamiento? Sí, también es cierto que hay algunos de esos impuestos, ¿verdad?, que van, por ejemplo, lo que es la comercialización del gasoil, que van al subsidio al transporte boleto. público, al boleto. Y ahí tenemos, yo creo que es una de las medidas que marcó un cambio realmente en el acceso y la sostenibilidad en la educación para miles y miles de personas, que fue el boleto estudiantil en el año 2005, ¿verdad? Y eso ha ido creciendo, también hay boletos bonificados. Tenemos que avanzar todavía, tenemos un debe importante con las personas con discapacidad. Yo creo que ahí hay una dirección. Tenemos que avanzar capaz en, primero, mayor eficiencia, sin lugar a dudas. Esto significa ir cerrando la malla y consolidándola. Son importantes, a veces las doble vías pueden quedar muy bien, pero ¿son imprescindibles ahí o hay que avanzar en cerrar la malla que te conecte rutas secundarias donde va el transporte de carga con los corredores principales? Y eso te mejora y te da otra eficiencia económica en cualquiera de las dos miradas, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista del transporte. Y eso faltó, eso es lo que estamos avanzando hoy, pero también hay que volver a estos conceptos del pago por uso, sobre todo en algunas regiones o al norte del Río Negro, por decirlo de alguna manera, donde efectivamente ha habido una inversión importante. Vamos a priorizar también una inversión muy importante en esa zona. Hay que ir analizándolo. Hemos conformado para eso incluso
una mesa de trabajo con el Congreso de Intendentes, con otros organismos, entre ellos Economía, el Ministerio de Industria, Ganadería, ¿verdad? La OPP, que nos va a permitir ir definiendo cuáles son los escenarios y cuáles son los mejores instrumentos. Pero eso ¿no? que te planteé entonces, o sea, de destinar el impuesto original, parte del impuesto original de combustible que iba para carreteras, no, eso no se está manejando. No estamos descartando nada. No están descartando nada. No estamos descartando absolutamente nada. Y lo que el que rompe paga, que decías que en realidad no están así, sino es por uso, ¿cómo se calcula? Porque si vos le cargas a los forestales, por ejemplo, tenés que cargar pasarle toda la factura, básicamente. No, ahí lo que hay que primero que tener claro los distintos sectores de la producción, cuáles son, digamos, esto que yo te decía hoy, ¿no? Cuál es el uso intensivo e intenso. No es lo mismo pensar en la forestación que pensar en la faena, por ejemplo, o en el transporte de leche. Hay cuestiones, son circuitos distintos. Hay algunos que son estacionales, producción estacional. Tenemos las cosechas, por ejemplo, que no es lo mismo que lo que es todo el año, como la producción forestal, por ejemplo. Entonces, eso hay que analizarlo. No es lo mismo la cantidad de kilómetros rurales y qué tipo de camino rural transitan unos y sobre qué rutas, digamos, conectan con las salidas de esa producción o a los lugares de acopio o a las plantas. Eso también hay que analizarlo. Hay que analizar cuál es la calidad de servicio que tiene hoy cada una de esas rutas, ¿no es cierto? Entonces, todas esas variables son indicadores sobre los que hay que estudiar, que ya se empezó, que hay que aplicar obviamente relevamientos in situ, pero también hay tecnología, hay software específico para eso, y es lo que nos va a ir permitiendo acercar a cuál es la realidad para una distribución de las cargas mucho más equitativa. Y Lucía, ¿tienen previsto llegar a una resolución en algún plazo estimado? Porque la discusión Sí, se extiende durante años, décadas, Exacto. ¿no? O sea, siempre se repite, Sí. estamos analizando y analizando y... Sí, yo no sé si hay antecedentes respecto de tener este espacio de trabajo conjunto entre gobierno nacional y gobiernos departamentales. Lo que nosotros definimos fue, no vamos a seguir, es tu jurisdicción, es la mía. No se resuelve el tema de la infraestructura y mucho menos el de la caminería rural con un cambio de jurisdicción. Es un tema de recursos y es un tema del tipo de intervenciones. Bueno, dijimos, tenemos que hacer de esto un tema del país y como tal, sentémonos en una mesa. Esperamos llegar a fines de diciembre con un primer documento de trabajo. Esto va a ser los grandes lineamientos, cosa que tengamos una parte del 2026 bastante avanzada, porque obviamente es en la rendición de cuentas donde vamos a tomar las decisiones sobre los recursos, ¿no? Hablando de recursos, bueno, más de 2.000 millones de recursos tiene la proyección de inversión total, pero una parte de esos recursos, unos 600 millones aproximadamente, corregime bien la cifra, ya hay que pagar cosas que se hicieron antes, Sí. ¿no? Entonces, estamos hablando de bastante menos. ¿Cuál es la prioridad para el Ministerio hoy en cuanto a inversión? Sí. ¿Tiene que ver solo con la caminería para las grandes producciones forestales? ¿O hay una tensión que resolver también con aquellos departamentos que no tienen esos centros logísticos de producción tan grandes, pero que necesitan ser tomados en cuenta para mejorar su conexión? No, en realidad, en vialidad, la distribución son 2.093 millones de dólares, aparte de lo que se tiene que pagar, obviamente, que le pasa a todo gobierno. Bueno, en este en particularmente hay un incremento. Está pensado para que efectivamente genere una mejor condición de crecimiento para todo el país. ¿Por qué hicimos esto? Porque para elaborar el presupuesto, además de la información con la que ya contábamos, producto de las regionales, es decir, todas las oficinas, todos los funcionarios y funcionarias que están en el territorio, además de la tecnología, que es el HDM4, es un software que va monitoreando permanentemente el estado de cada una de las rutas, además de eso recorrimos el país, pero lo recorrimos de punta a punta, conversando con distintas empresas, distintas escalas, rubros, con los gobiernos departamentales y con todos los legisladores de todos los partidos políticos. Pusimos en común y las prioridades fueron casi todas coincidentes, digamos. ¿Cuáles son ¿no? las luces rojas hoy? Las luces rojas hoy tienen que ver, por supuesto, con rutas muy importantes que son corredores internacionales, como la Ruta 3, que es vertebrador, ¿verdad? Es un eje vertebrador del país donde sale buena parte de la carga que conecta con los pasos de frontera más importantes, Fray Bentos y Salto Grande, por ejemplo, ¿no? Lo que va hacia la Argentina, lo que va hacia Paraguay, es una prioridad, entra en etapa de mantenimiento bien importante, estamos avanzando en el contrato. Tenemos una ruta que atraviesa de este a oeste y que lamentablemente fue rezagada todo este tiempo, que conecta Brasil con Paraguay, con la Argentina, carga que va hacia distintos lugares de América Latina, pero sobre todo Paraguay, que es la ruta 26, desde Cerro Largo hasta Paysandú, pero que además
no solamente porque es importantísima desde el punto de vista de su función, del servicio que brinda, sino que además tiene allí un montón de pueblitos de la ruralidad, digamos, con niveles de pobreza muy altos, donde también va a ser foco MEVIR y el Ministerio de Vivienda, la educación, la salud. Eso te implica una mirada territorial totalmente distinta, ¿no? El cerrar las mallas, rutas secundarias con primarias, esto que yo les comentaba, es fundamental porque eso te permite disminuir los trazados porque vos tenés menos extensiones de recorrido y además incorporás mecanismos de seguridad vial. Hay un ejemplo muy gráfico, lo comento porque la gente lo puede buscar en Google y mirarlo detenidamente o gráficamente. En Colonia tú tenés la ruta 97, que es la prioridad en términos del transporte de carga hacia Nueva Palmira, principal puerto comercial en el litoral, y la 21, que es una ruta netamente turístico-social, que va hacia los balnearios. Bueno, se van a invertir en ambas justamente para que cada una cumpla con su servicio. Eso mejora las condiciones también de seguridad. Lucía, vos decías ahora que tienen un software que mide el estado de las rutas, ¿no? Hace mucho tiempo que lo incorporó Vialidad. ¿Qué monitoreo, o sea, qué datos les da eso con respecto al estado general? Mucha información. Primero el estado general de la ruta, es decir, cuál es la calidad, el tipo de servicio que está brindando, cuál está siendo la situación desde el punto de vista de la inversión y del mantenimiento. Te va dando las alertas, ¿verdad? Cuando un pavimento empieza a mostrar que tiene fatiga, lo que tú no inviertas en ese momento, al poco tiempo se duplica en términos de necesidad y eso hace justamente un principio de economía básico, ¿no? Te permite además ir monitoreando a los efectos de priorizar justamente cuál es la red estratégicamente donde tú tenés que invertir para generar mejores condiciones de conectividad. Y les dice, por ejemplo, el 40% de las rutas están en buen estado, mal estado. ¿Qué porcentaje le está dando? Va monitoreando eso. Hoy tenemos una red, primero tenemos una densidad de cobertura muy buena, somos de los mejores países en América Latina, con un buen nivel de servicio, pero hay necesidades de mantenimiento urgente que se transforman después en un problema. La ruta 3, por ejemplo, se está tramitando y ya hay algunos contratos de mantenimiento en curso, porque justamente, ¿no?, es de las que hay que permanentemente estar atendiendo. El gobierno pasado puso como hitos de su administración las obras en la Ruta 6 y el Puente de la Charqueada, ¿no? Y incluso al salir de campaña dijeron, hicimos esto y esto. ¿Este gobierno tiene planteados algunos hitos como de esas características? Nosotros en realidad, el hito fundamental es de verdad que efectivamente esta mirada integral del territorio la podamos cumplir y cubrir cabalmente. Pueden haber obras más emblemáticas que otras, por lo que significa, ¿no? Nos decían en el Parlamento que la Ruta 4, que está en Paysandú y termina una parte en el campo, ni siquiera el trillo está marcado, bueno, vamos a conectarla con la Ruta 26. Podrá haber muchos o pocos productores. Lo cierto es que desde el punto de vista de la conectividad es que cerrar un circuito que era inexistente, ¿no es cierto? Claro. Hay intervención en puentes, muchísimos, y los estamos considerando no dentro de las obras que ya están integrados, ¿verdad? Tú tenés el trazado de una ruta y 2 o 3 puentes, obviamente hay que atenderlo, sino que estamos mirando aquellos puentes que efectivamente son una restricción por su situación estructural respecto de la carga, pero también de la movilidad de la gente, ¿no? Nosotros estamos mirando que efectivamente nuestro entramado vial no solamente responda a la producción, sino también a la posibilidad de conectar distintos departamentos, porque eso hace a las oportunidades de trabajo, hace a las oportunidades de estudio, con el desarrollo que tenemos de la UTEC en el interior, ¿no? Hablando de conectividad de la gente, que no son productores, que no tienen grandes extensiones de tierra, ni grandes forestales, ni madera para trasladar, sino su trabajo. Tal cual. Hablemos del área metropolitana. Está la creación de la agencia, sí. Pero ¿para cuándo el ciudadano puede decir, bueno, en este quinquenio puede haber una reforma real del sistema metropolitano de transporte? Bien, es una prioridad que fijó el propio presidente Orsi desde el momento mismo en que asumimos y estamos trabajando para eso con algunos hitos que hemos cumplido. Obviamente que la reforma va a ser cuando efectivamente tengas menos tiempo de viaje, tengas mayor frecuencia, mayor fluidez y salgas de tu casa, llegues a destino o salgas de tu lugar de trabajo, de estudio y llegues a tu casa en menor tiempo. Eso sin lugar a dudas, que lleva su tiempo porque eso implica, obviamente, además de redistribución de líneas, aumentar frecuencia, implica obras. ¿Por qué? Porque hay que darle exclusividad al transporte público. Lo necesita, de lo contrario, no disminuir los tiempos con la cantidad de vehículos particulares. Y la propuesta no está pensada
en ir a restringir el uso del vehículo particular, sino ir a elevar tanto la calidad, la frecuencia y los tiempos del transporte público que vuelva a captar la confianza de la gente. Eso va a llevar tiempo. Hemos avanzado porque hoy tenemos la media sanción de esta agencia del sistema metropolitano. Y era importante. ¿Por qué era importante? Porque vos tenés, si no, todas las competencias desagregadas y atomizadas. Algunas cuestiones las resuelven los gobiernos departamentales, otras las resuelve el Ministerio de Transporte, es decir, el Gobierno Nacional, y hay cuestiones que son escenarios compartidos o confusos donde las decisiones van y vienen y vos no terminas de acordar. Bueno, esto se cambia. Va a haber una agencia que es un paso más en lo que se ha venido haciendo. El sistema de transporte metropolitano, esa tarjeta significa un cambio importantísimo, sobre todo para el usuario o la usuaria del transporte público. Vos no dependés de una compañía. Te subís en el ómnibus, en la línea que necesites. Eso después va a una caja conciliadora y lo distribuye entre las empresas. Bueno, algo Eso, así ya pasa en Montevideo con la STM, ¿no? No, y con Canelones también. ¿Quién estaba por fuera de eso? San José. San José se integra. La intendenta Bentaberri vio en esto realmente la oportunidad de darle una mejor condición de movilidad a toda la gente de San José y se sumó inmediatamente. Estamos trabajando. Seguramente es el que tenga rápidamente un impacto porque integrarse va a implicar que la gente va a tener todos los beneficios del sistema de transporte metropolitano de entrada. Esta agencia va a regular eso, va a coordinar y va a gestionar los proyectos. Esto implica otra celeridad y mientras tanto se están avanzando en estudios que son fundamentales para que la decisión sea absolutamente a conciencia y muy bien informada. ¿Por qué? Porque la magnitud del cambio es muy grande. Las obras de infraestructura te implican una modificación total en muchas arterias que son los troncales para todos los departamentos. De hecho, ahora se están haciendo los cateos en buena parte de 18 de julio, ¿verdad? Que no es lo único, pero sin duda que es sustantivo para tomar la decisión. Es también la obra quizá que genera más ansiedad en la población, ¿no? En todas. Entonces, vuelvo a la pregunta de Gaby que decías, bueno, esto va a llevar mucho tiempo, pero ¿cuándo están estimando que efectivamente los ciudadanos puedan gozar de esos nuevos beneficios? Nosotros aspiramos que sea en este periodo de gobierno. Para eso hay que tomar las decisiones lo antes posible y por eso se empezó a trabajar desde el inicio mismo, ¿no? Desde la asunción mismo. Ahí contamos con recursos que eran, al no haber presupuesto, de la cooperación técnica de organismos multilaterales como el BID y el Banco Andino de Fomento, y es con lo que estamos avanzando en estos estudios, con firmas especializadas nacionales, pero también hemos podido contar con especialistas del extranjero que han hecho experiencias similares, ¿verdad? En México, en Colombia, en Chile, en la Argentina, que están acá. Pero acá tenés, tenés diferentes actores que ya han presentado propuestas. Sí. Y han pasado, te diría que todas por acá, Sí. salvo Simbe, que por ahora no quiere... Es distinto, ¿no? Es distinto, pero de alguna forma también el proyecto de Simbe era que, por ejemplo, incluía esta agencia. Pero te pregunto, ¿no? Capaz que no se puede adelantar mucho, capaz que no. Vos tenés la idea de armar ejes troncales, tenías el de SACEM, por ejemplo, que planteaba estos 3 ejes, Costanero, 8 de octubre y también... No, solo uno era. SACEM es solo uno. Pero por lo que nos presentó Rival el otro día, también estaba el eje tranvía de 8 de octubre. Eso fue después. La iniciativa, esos son iniciativas privadas Sí. que tienen obviamente intereses empresariales, son empresas y está perfecto, es legítimo. Lo que nosotros decimos es la modificación del sistema de transporte, de la movilidad, es mucho más que una tecnología. Porque es una mirada sistémica, tenés que mirar desde la institucionalidad y la gobernanza, que es lo que se va a traducir con la aprobación de la Agencia del Sistema Metropolitano, el sistema de financiamiento que hace la sustentabilidad de todos los puestos de trabajo y de las empresas con la estructuración de los costos operativos y cómo eso va justamente acompañando los cambios. Y por otro lado, las infraestructuras para darle obviamente condiciones de reducción del tiempo, que no es sobre un eje troncal. Porque el eje troncal es lo que te estructura, pero el tiempo es desde que saliste de tu casa. Entonces, así salgas tú de Villa García para ir al troncal, te tiene que significar una reducción de tiempo. Las tecnologías y las iniciativas que estaban presentadas, en eso no entraban estrictamente en su circuito desde el Pinar hasta Ciudad Vieja. Te digo porque acá después capaz que lo modificó, presentó... No fue así. Claro, a medida que esto fue evolucionando, empezaron a tener cambios. Pero lo cierto es que son tecnologías y nosotros las tecnologías las vamos a decidir posteriormente a que tengamos claro. La pregunta iba a la tecnología, sí. Justamente. SACEM planteaba el tranvía por la vía costanera, también el 8 de octubre. El tren elevado. Aeromet, el tren elevado.
En el caso de CIMBE plantea dos ejes. También tenemos otra de los ómnibus articulados, pero también tiene que ver con un circuito Sí. y no entran si se mantienen los puestos de trabajo o no, si eso implica No, efectivamente una ¿Cómo reducción de tiempo. conmuta con el resto del sistema de la gente que tiene que llegar a ese Claro, ahí no troncal? está planteado. Y Claro, eso no es una mirada de sistema. Las líneas alimentadoras y las líneas centrales, ¿no? O sea, es Eso un poco es lo que fundamental. Pero llego a la pregunta, ¿por qué apostar si se apuesta por el ómnibus, que parecería ser lo que se está, hacia donde se está haciendo, ¿por qué hacerlo cuando el uso del ómnibus ha disminuido tanto en los últimos 40 años, casi un 35%? ¿Qué hace pensar que la gente se decante por el ómnibus más allá de todo el rediseño que Sí, sí. hagas? Porque la pérdida de pasajeros no es por el ómnibus. La pérdida de pasajeros es por el tiempo, es por la calidad del viaje, por lo que te significa esperar que la frecuencia llegue o no llegue en tiempo, porque la cobertura de los servicios no abarca la totalidad de las zonas. Hay áreas de los departamentos, barrios, tanto de Canelones como de Montevideo y de San José, que no tienen conectividad, que van a adquirirla en la medida en que haya una redistribución de todas aquellas líneas que hoy van a confluir en el troncal. Todas esas que pasaban por ahí se van a redistribuir para tener cobertura mucho mayor en términos de barrios, pero además de frecuencia, que es lo que te va a permitir reducir los viajes. Eso no estaba. El ómnibus no perdió por su condición de ómnibus como tecnología, perdió por los tiempos. Perdió fundamentalmente por los tiempos. Hoy la calidad ha avanzado muchísimo. Estamos con un fideicomiso que generamos en los primeros meses de asumidos, que tendría que haber salido hace mucho tiempo, pero no estaba operativo. Lo generamos, lo gestionamos con las empresas, con el resto, con el Ministerio de Economía, con el Banco Central, y hoy está permitiendo que las empresas ya estén en la renovación de flota con ómnibus eléctricos, que son sostenibles ambientalmente, pero además con otra calidad. Tú tenés aire acondicionado, tienen mejores espacios, la distribución interna, tienen la previsión obviamente para discapacidad. Es decir, la apuesta es por la calidad. Y estos ómnibus en realidad tienen un diseño que prácticamente es como el de otra tecnología. ¿Qué tan alineadas están las empresas a las decisiones que va tomando el gobierno? Yo creo que también eso es una característica que tenemos que tener en cuenta y que es la que nos permitió avanzar en que esto fuera realmente una prioridad, y es que hay consenso entre empresarios, trabajadores, gobiernos departamentales, gobierno nacional y usuarios de que el transporte público necesita un cambio urgente. Nosotros hemos tenido la oportunidad además de intercambiar con otros actores que son muy importantes, el Grupo Centro, ¿verdad?, que es una asociación de comerciantes que reúne a buena parte de todos los comerciantes que están sobre la avenida 18 de Julio, y lo que nos planteaban es, para nosotros esto es imprescindible, porque implica un impacto desde el punto de vista urbano muy importante para un área que es vital es la capital del país. Tenemos un tren, era algo que hacía mucho tiempo que se estaba esperando, con todas las críticas que esto conlleva, hay un aspecto crítico para manejar ahí, Sí. pero se está hablando de la expansión en las vías ferroviarias, Sí. se está hablando de la posibilidad de que llegue a Salto. ¿Cuál es el criterio que se utiliza? ¿En algún momento el ciudadano va a poder subirse a ese tren? Dentro del sistema de transporte metropolitano también se está analizando el tren de pasajeros en aquellos ejes que tiene mayor factibilidad. Ruta 5, que también está la vía allí del Ferrocarril Central, y ahí tú tenés Progreso, 18 de Mayo, Las Piedras, La Paz, y el eje de Ruta 8 con Empalme, Olmos y Pando, y ya ahí hay equipos que están haciendo los relevamientos, cuál es el estado de las vías, qué tipo de inversión se requeriría, el material rodante. Tenemos material rodante que es muy bueno, pero necesita obviamente incorporación de tecnología, de software para la señalización. Ya hay ahí un trabajo hecho, y en esta semana se adjudica a una consultora, después de casi un mes y medio de evaluaciones de distintas ofertas, subieron 12 ofertas para el desarrollo, la elaboración del plan maestro ferroviario, que esto implica definir hacia dónde es prioritario. Hay obviamente hacia el litoral una posibilidad, y ahí hubo una inversión importante hasta 2018, que después no se mantuvo ni no se continuó, con fondos del FOSEM, que es el fondo del Mercosur para la convergencia. Hay una línea de pasajeros que existe hoy, que es la única entre Rivera y Tacuarembó, que tiene necesidad urgente de mantenimiento porque no se hizo, pero conecta a pueblos que de otra forma no llegan a la Ruta 5, realmente están aislados, es imprescindible, y hoy tienen 2 frecuencias por semana. Eso hay que modificarlo y a veces tiene problema para cumplir.
y hay una probabilidad, por supuesto, de rehabilitar en términos de carga también lo que es la línea Río Branco, que capta el arroz. Hemos trabajado bastante ahí, hemos tenido intercambios con Samán fundamentalmente y otros productores, pero sobre todo porque eso permitiría realmente un cambio sustantivo si llegamos hasta Vergara. La primera etapa va a ser la rehabilitación hasta la línea Varela. Ya tenemos bastante avanzado las necesidades de presupuesto por su evaluación estructural del puente sobre el Río Negro, que es lo que va a permitir captar la carga del norte, ¿verdad? El puente ferroviario, eso ya se está terminando, es de las primeras obras que esperamos hacer, lo mismo que la entrada, los accesos a la planta de ANCAP de Durazno y de Montevideo. ¿Se puede contar con eso para el final del quinquenio? Sí, por supuesto, sí, bastante. Esperemos que esas 3 cosas, por supuesto, son las prioridades, pero nosotros esperamos tener ya la conectividad de la línea Río Branco operativa y esperemos que bastante avanzado hacia el litoral. ¿Cuán avanzado está el tema de que haya otras cargas que transiten por la vía central? Sí, hay. Cargas y de pasajeros. ¿Ya digamos, proyectos concretos Sí, digamos, hay gente avanzado. que ya está trabajando para ir hacia ahí? Sí. Tenemos ahí, en principio, el ferrocarril central tiene una capacidad de 4 millones de toneladas, hay 2, que es la totalidad de la carga, y eso me parece importante señalarlo, que está hoy transitando por el ferrocarril central, que es la pasta de celulosa. Y hay 3 operadores, posibles operadores más, que son importantes empresas, algunas de logística sobre todo, que ya están incluso con locomotoras a punto de llegar al país, que tienen que ser certificadas por la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario y sobre las cuales se está trabajando por los servicios de SELF, que es la empresa del Estado, digamos, ¿no? Si bien es de derecho privado, son capitales de AFE, capitales de la CND, para darle todo lo que tiene que ver con la homologación, los servicios de talleres, el alquiler de vagones. Yo creo que eso va a permitir un salto cuantitativo enorme, ¿no? ¿Saben cuántas toneladas más se van a incorporar a la vía o no? Hay capacidad para incorporarle 2 millones de toneladas más. Sí, pero no saben estas 3 empresas cuántas más se incorporan. Es la capacidad que tendríamos con estas 3, estaríamos llegando a lo que hoy tenemos como infraestructura, ¿verdad? ¿Y para el transporte de pasajeros hay alguna idea o no? Para el transporte de pasajeros, por ahora las 2 áreas que yo te mencionaba son las que están con prioridad en los estudios de factibilidad. De hecho, ya hay algunos avances importantes. Eje de Ruta 5, que son todas estas localidades, La Paz, Las Piedras, Progreso, 18 de Mayo, y por otro lado lo que es el ramal, digamos, de Empalme Olmo Pando, que tiene algunas necesidades de mayor inversión, pero que también se está relevando. Lucía, vuelvo un momento al tema metropolitano, el transporte metropolitano. ¿Cómo se involucra COPSA en esta reestructura del transporte? Que es una empresa que viene tecleando desde hace tiempo y viene generando problemas también en el servicio que le da a los vecinos. Ahí hay una primera consideración, y es que las empresas de transporte público han pasado por situaciones complejas justamente por la pérdida de boletos, ¿no? Si partimos del fines de los 90, 70 y algo de millones de boletos a no llegar a 40 y poquito en estos últimos años, es un impacto enorme y además mes a mes baja, ¿no? Es una tendencia que no se ha podido frenar. Entonces, primera cosa es, COPSA tiene además otros problemas, digamos, que son, yo no sé si estructurales, pero casi, que tienen que ver con la estructuración de la empresa, su plan de negocios. Tiene concursos y los tendrá que ir resolviendo. Desde el punto de vista del gobierno nacional, lo que nosotros entendemos es que justamente hay que repensar el sistema de financiamiento, pero también dentro de esta reelaboración del financiamiento y de cuánto es necesario o no que se ajuste el financiamiento por parte del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales en los trayectos que son netamente urbanos, porque no podemos dejar de lado y tener bien presente que el transporte público es un derecho y es un servicio que hay que garantizar. Pero también hay que analizar la estructura de sus costos. Claro, ¿no? perdón que te interrumpa, Lucía. Ahí me quedo pensando en algo que decías. Hay pueblitos donde no llegan los ómnibus porque no les es rentable. Obviamente. Entonces, ¿cómo se maneja esa tensión entre la rentabilidad, el derecho del ciudadano a tomarse un ómnibus en su pueblo y que lo vengan a buscar, no 2 veces por semana, como planteabas con el servicio de trenes en no sé qué pueblito recién, sino que tener un servicio adecuado para tener movilidad?
y los costos de empresas que te dicen a nosotros no nos rinde, nos estamos fundiendo. Sí, es verdad que Eso es como... difícil cubrir todo el territorio, ¿no? Eso sin duda. Si tú tenés 2, 3 personas que salen, a veces ni siquiera todos los días, es complejo. Las líneas, cada vez que la Dirección Nacional de Transporte recibe una situación de esa, se conversa con todas las empresas para tratar de generar los mayores acercamientos. Ahora, hay que ir primero generando la sustentabilidad ya hoy, solamente del transporte ya suburbano o el propio transporte departamental. Y hay que ir agregando otras modalidades y pensar fuera de la caja para resolver eso, que tiene que ver con el transporte, pero también tiene que ver con cómo van creciendo las ciudades y cómo se desarrolla, ¿no? Nosotros tuvimos algunas instancias con organizaciones sociales que están en el eje, digamos, de la interbalnearia. Claro, los nortes crecen y crecen y crecen, pero no tienen una cobertura de todos los servicios, no del transporte, de todos. De todos. Entonces, hay que realmente avanzar en un diseño que permita generar un concepto de movilidad diferente, ¿no? Ahí tenés la agencia que puede, no sé si van a ir hacia todo el tiempo. ese esquema de remuneración por kilómetro. Por kilómetro. Es parte de lo que está trabajándose justamente. ¿Cómo funcionaría eso? Porque ahora compiten las compañías compiten por las líneas y a veces no es eficiente. Y acá le pagaría, digamos, sería un diseño desde arriba, que digamos, yo necesito llegar acá, acá, acá y acá, y les pago por esto. La idea es que, bueno, ahí primero hay que trabajar con muchas variables a la vez, pero una de ellas que es importantísima, es decir, bueno, más allá de la cantidad de pasajeros que lleve ese servicio, lo que importa es cuántos kilómetros recorrió, ¿verdad? Y bueno, ahí mantenés la ecuación. Si lo pensamos desde el punto de vista de la sostenibilidad y del servicio que se tiene que brindar a la gente, ¿no? ¿Y eso puede implicar, más allá de una reestructura, algún tipo de subvención extra? Bueno, eso implica que hay que revisar todo el régimen de subsidios que se tiene hoy. No significa necesariamente definir cuánto, sino que hay que revisarlo totalmente, sin lugar a dudas. ¿Están pensando en ampliar o coordinar con el Ministerio de Industria los cargadores eléctricos? Somos parte de la mesa de trabajo. Hay un ámbito de trabajo que tiene que ver con la movilidad sostenible, que ya está instalada y de hecho venimos coordinando con el Ministerio de Industria hace rato para eso, no solamente lo que tiene que ver con el transporte público, sino otros medios, ¿no? Ahora vamos a tener este buque que llega a Colonia a fin de año, que también es importante, pero viene trabajando. Y además el Ministerio de Industria y las empresas que están vinculadas con industria, como ANCAP, también están en la mesa de trabajo de pensar la movilidad distinto, sobre todo porque para la caminería rural hay algunos componentes que son muy importantes, como la cal, por ejemplo, o el cemento. Bueno, están sentados en la mesa viendo cuáles son las mejores opciones. ¿Existe probabilidades de que baje la carga impositiva para favorecer la movilidad eléctrica en Uruguay para el usuario común, no para las empresas? Es justamente uno de los objetivos de este ámbito que se instaló, que tiene una mesa técnica y una mesa política, más allá que ya vienen trabajando en un proceso de acumulación desde el año 2014, habían quedado un poquito soslayados este último tiempo y es lo que se retomó la semana pasada. ¿Es intención? Es esa intención de ver todos los servicios, las cargas que se necesitan, la cobertura a nivel del país, ¿verdad? Porque ha habido un crecimiento importante de los vehículos particulares eléctricos que tienen que garantizar efectivamente en función de sus autonomías la cobertura total. Podríamos estar horas preguntándole. Yo una más, Quemo, que tiene que ver con el subsidio al boleto a través del gasoil, que es un reclamo histórico del sector agropecuario. O sea, me cargan impuestos para la producción para subsidiar el transporte metropolitano. ¿Eso se va a revisar? No, en principio podemos... No tenemos... Yo no le tengo temor y parte del equipo que tengo, que es fabuloso, con gente que tiene 30 años trabajando esto más. Yo creo que no debe haber una persona que sepa más de política de transporte, política pública de transporte que Felipe Martín, ¿no? Fue creador en su momento del boleto estudiantil, es parte de la reestructuración del transporte metropolitano, ahora se está trabajando la guía electrónica de carga, lo cual es un activo enorme para el Ministerio de Transporte y para el gobierno que esté encabezando las mesas de trabajo. Que además es eso, ¿no? Está todo el mundo sentado en la mesa, lleva mucho tiempo, pero yo creo que si se quiere revisar, se quiere revisar. Nada más democrático que el transporte público y eso es fundamental para mantenerlo. Después podemos revisar, porque por ahí también hay otras exoneraciones que tienen otros actores importantes, ¿no? Hoy hablábamos de cómo se distribuye el mantenimiento de la infraestructura carretera, ¿no? Entonces,
hay que ver, ¿no? No es mirar solamente mi chacra o mi horizonte, hay que ver la totalidad del bosque y yo creo que eso no se puede perder. Exoneraciones, por ejemplo, de los forestales, ¿es? Bueno, en todo, ¿no? No, no, en todos los grandes proyectos todos los productivos grandes hay exoneraciones. Yo creo que todos tenemos ahí un aporte del Estado muy fuerte para llegar a lo que somos, ¿no? Por eso tenemos un Estado que ha tenido, desde Valle en adelante, ha crecido mucho más allá de los cambios y que ha acompañado a todos los sectores de la producción, de la economía. No podemos mirar solamente en función de nuestros intereses. Esa es nuestra responsabilidad, además, como gobierno. Justamente los productores, de alguna manera estamos volviendo al primer tema, ¿no? Los productores rurales han alertado sistemáticamente y lo siguen haciendo sobre ejecuciones desiguales en los departamentos. ¿Ustedes dan fe de que hay una diferencia en la carga presupuestal para determinados departamentos? Aquel es más productivo, entonces, bueno, tiene más exigencia, lo hacemos ya. La verdad que no tendría elementos como para contestar eso. Lo que sí, Gabriela, es a lo que yo accedo, que tenemos participación, que es en la Comisión Sectorial de Descentralización, que es un dependiente del Congreso de Intendentes, ¿no? A la que asistimos los gobiernos, los ministerios del Gobierno Nacional. Lo que vimos es un crecimiento en los aportes que va a hacer la OPP en este periodo, con además un fondo para inversiones estratégicas que responde a las características de cada departamento. Pero a ese nivel de detalle yo no me animaría a decirlo. Creo que sí que los departamentos son distintos y en todo caso hay que buscar la equidad, que es a cada cual según sus necesidades. Y eso me parece que es un horizonte que no hay que perder. Largamente reclamado, ¿no? Montevideo y Canelones durante mucho tiempo fueron de alguna manera subrepresentados en la distribución porque tenían mayores niveles de población urbana. No sé, eso hay que entrar en el detalle realmente. Lucía, de acá a 5 años, y vamos cerrando, ¿cuáles son los hitos que querés dejar resueltos? Por supuesto que mejores condiciones de conectividad para todos los departamentos, para la gente, para la gurizada que va a estudiar, para los pequeños productores, para los productores del Instituto de Colonización, porque también son para nosotros muy importantes, para la gran producción. Tiene que generar crecimiento de la economía, eso implica trabajo y mejores condiciones de vida para la gente. Por supuesto que me gustaría que el transporte metropolitano realmente la gente tuviera una calidad de viaje y menos tiempo, y mucha más calidad de vida en su tiempo de viaje. Áreas que no las hablamos hoy, pero que para mí son muy importantes, los pequeños puertos deportivos. Imagínense en San Javier, en Nuevo Berlín, en Dolores, en Juan Lacase, que esos puertos se jerarquicen, que generen un ciclo de economía local en gastronomía, en alojamiento, pero sobre todo de autoestima desde el punto de vista de esa localidad urbana que embellecida con un gobierno que piensa en ellos. Me parece que es fabuloso. Me parece que en arquitectura, cuando impactas en el metro cuadrado de la gente y que vas a cada localidad chiquitita, por más chiquita que sea y más alejada, y que el residencial de adultos mayores tenga una nueva sala multiuso, es fantástico. Que una organización que con mucho esfuerzo trabaja con personas con discapacidad en el interior tenga una sala de psicomotricidad y que sea una mirada con equidad territorial, no dejando que se concentren en 2, 3 departamentos, ¿verdad? O en el que llegó al conocimiento, porque es obligación tuya distribuir ese conocimiento, que todas puedan acceder. Yo creo que sería fantástico. Ni que hablar de los puertos, ¿no? Que no hablamos, hablaban del dragado. El viernes tuve la oportunidad, para mí fue una experiencia fantástica de subir a la draga, recorrer con ellos una parte del canal, ver cómo hacen el trabajo, ir al dique. Te da una dimensión distinta, ¿no? Que hay que ganar en eficiencia, que hay que resolver problemas, que no está exento de contradicciones, pero que realmente tenemos ahí una oportunidad para el país que no la podemos desaprovechar, sin lugar a dudas. Gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Te esperamos en cualquier momento. A las órdenes. Nos vamos a una breve pausa.